Buzos, ¿cuál es la experiencia más aterradora que ha tenido bajo el agua? Mi abuelo estuvo en la Armada de Australia durante la Guerra de Vietnam. Se les enseñó a estrechar la mano de los marineros muertos al recuperar los cuerpos para que se sientan más cómodos y familiarizados con el manejo de un cadáver. En mi abuelas, la primera inmersión de recuperación, estrechó la mano de un marinero muerto y el brazo salió del cuerpo. Tuve que mantener la calma y levantar el cuerpo, pero aún bastante desordenado. Mi yo emocional valora que se estrechen las manos por un motivo completamente distinto. He tomado esto como una manifestación de respeto hacia el cuerpo en mi mente, a pesar de que tú, evidentemente, ofreciste una razón totalmente diferente. El mío comenzó a aterrar, pero luego me volvió increíble. Luego de nuevo a un amigo y yo usé buceo en la isla Catalina, a mediados de los 70, para examinar el fondo para joyas perdidas y esas cosas. El agua era increíblemente clara en ese entonces y facilitó ver lo más pequeño durante el día, especialmente al mediodía. Estábamos abajo un día y estaba tamizando la arena cuando de repente se volvió negro y me golpeé con fuerza al piso, perdiendo la máscara y la boquilla. Logré encontrar ambos. Rodé sobre mi espalda para facilitar la limpieza de mi máscara para ver una vaina de ballenas en lo alto. Era sorprendente que uno disipara 10 pies de agua con su casualidad con suficiente fuerza para que fuera como un camión que me dejaba caer. Cuidado de no ponerse entre ninguno de ellos, tenemos que tocarlos mientras nadaban. 2 semanas después salimos de nuevo y una sombra me pasó por encima. Me dio la vuelta para ver las ballenas y vi pasar un gran blanco. Desapareció en la distancia y luego lo llamamos un día. Unos años más tarde estábamos buceando y tuvimos 3 orcas nadadas, pero no parecían pensar en un segundo pensamiento. Aún no he decidido si es tranquilizador o inquietante lo poco que le importa a la mayoría de las criaturas marinas nuestra existencia. Buceando en Pensacola, ECL, miles de medusas lunares. Uno me pidió bastante mal en el brazo. Para los que no son de los bichos, no ves el color rojo más abajo. Entonces, mientras la picadura, que subió y bajó por mi brazo, se volvió rojo barra diagonal rosa, todo lo que pude ver fue mi brazo se volvió negro. Era tan extraño. Cuando terminamos la inmersión, el capitán del barco dijo que había estado haciendo ese trabajo durante 20 años y que era la peor picadura que había visto y que era extremadamente alérgico. Eso suena intenso. Recuerdo una vez en la playa, un amigo se metió al agua y lo picó una medusa también. Al principio, no le dio mucha importancia, pero luego empezó a quejarse de un ardor. Al final, tuvimos que sacarlo del agua y buscar ayuda. Siempre es un recordatorio de que el océano puede ser impredecible, aunque parezca tranquilo. A veces las cosas pueden volverse serias más rápido de lo que piensas. Estaba pastando y acababa de lanzar una particularmente sangrienta cuando no 2 minutos después vi 3 tiburones de arrecife de punta blanca, de aproximadamente 5 a 6 pies de largo nadando debajo de una cabeza de arrecife que estaba cerca. En otro momento, en realidad estaba más asustado cuando me di la vuelta en agua poco profunda y cristalina y estaba casi cara a cara con un sello de monje hawaiano. Sin embargo, definitivamente pensé que era algo que me iba a matar. Estaba muy aliviado. Mientras practicaba la pesca libre de abulón en el norte de California, sentí un roce en la espalda y al mirar hacia abajo vi una criatura con forma de torpedo nadando rápidamente. Al levantar la vista, descubrí que una foca de puerto me estaba observando desde a 10 metros. En cuanto nuestras miradas se encontraron, se sumergió, se posicionó detrás de mí y repitió el acercamiento. Me estuvo provocando durante unos 10 minutos antes de perder interés. J.E. Esto fue completamente mi culpa, ya que lo que estaba haciendo fue estúpido, y no es tan aterrador como algunos de estos. Estaba tomando fotos de la costa de Cozumel y me topó con una barracuda. No parecía interesado en mí, así que nadé más cerca de una mejor foto. Cuanto más me acercaba, más abrió la boca, mostrando sus dientes. Sentí que nos comunicamos claramente en ese punto y lo dejó solo. La cosa podría haberme terminado si lo eligiera. Siempre pensé que la barracuda era una gran serpiente marina. La curiosidad me llevó a investigar sobre estos animales, ya que se oía mucho de ellos. Hice una búsqueda en internet y quedé sorprendido. Buceo Jardines Palancar en Cozumel en aproximadamente 70 pies de agua. Una encantadora inmersión a la deriva y luego un mero de 3 pies, más o menos 1 pulgada, nadó en mi campo de visión. Algo parecía con su movimiento y luego noté una mordida irregular de 8 pulgadas de su región dorsal. Seguía nadando torpemente con un débil rastro de chum siguiendo. No había otros depredadores de ápice, pero para el resto de la inmersión estaba al límite. Hubiera estado bien detectando un arrecife de punta blanca o incluso un tiburón tigre. Sin embargo, sin saber.
Los jardines Palancar son realmente impresionantes. Fue la inmersión más increíble que he realizado. De manera inesperada, me encontré con un gran pez barracuda en una cueva barra diagonal túnel debajo de los impresionantes corales, lo cual fue inquietante. Primera inmersión real, un apretón de seno inverso. Se sentía como si alguien me estuviera apuñalando en la cara y girando el cuchillo. Golpeó de repente y me hizo perder mi regulador. Pensé que algo horrible había sucedido. No es súper aterrador, pero no divertido en absoluto, emoticono cara triste. Una lección que no se enseña en las clases, pero que aprendí de una persona experimentada, es que si llega a suceder, es importante quitarse la máscara y sonarse la nariz. Es probable que se haya movido algo de mucosa durante la inmersión y esto ayudará a eliminarla. Estaba en una inmersión nocturna que, en su mayor parte, siempre tengo un tono espeluznante para empezar, pero esta vez estaba mirando a mi alrededor brillando la luz y fuera de ningún lugar donde una gran barracuda está a la altura de los ojos, tal vez a 3 pies de distancia de mi cara permanecer completamente quieto. Mi corazón cayó y ambos protagonizamos las almas de los demás hasta que me di cuenta de que probablemente debería alejarme lentamente. Gracioso ahora, pero fue bastante espeluznante. Adoran las luces. Todos los relatos sobre los soldadores submarinos que he escuchado confirman esto. He tenido la oportunidad de conocer algunas anécdotas. Sigue siendo un trabajo en mi lista de cosas por hacer. Buceando en una parte súper turbia del lago Ontario. El grupo está surgiendo después de tomar algunas muestras de cama, y mi pierna se enreda en algunas viejas redes de pesca que se enjuicaron en una formación de rocas. Cerca de visibilidad cero, y todo tipo de esfuerzo para liberarme no iba a ninguna parte, no estaba totalmente atrapado. Fui a tirar de mi cuchillo de buceo, y perdió a buscar. Lo perdí por una fracción de segundo antes de reaccionar y por alguna suerte logrando agarrar. Si se hubiera escapado, seguro que me habría ahogado. Haz una pausa por un minuto, y mentalmente me dijo, disminuya la velocidad, tenga cuidado, antes de liberarse. Tal vez no sea la historia más emocionante en comparación con algunos de los otros en este hilo, pero definitivamente mi experiencia más aterradora. Es una historia intensa. A veces, la desesperación te lleva a pensar rápido. Estar atrapado en una situación así, sin visibilidad, debe haber sido aterrador. Tener un cuchillo y perderlo en ese momento es una pesadilla. La calma es clave en esos momentos críticos. Cortar la red fue un paso crucial. Me alegra que haya salido bien de eso, aunque definitivamente no es algo que se quiera repetir. Siempre da miedo cuando alguien con quien su buceo desaparece por unos momentos. Cuando estás en una multitud, es fácil perder a alguien. Imagina lo extraño que es perder a alguien que estabas literalmente un metro detrás cuando no hay nada más a tu alrededor, excepto unos pocos corales o lo que sea. También he tenido un par de ocasiones en las que he ido a una inmersión y a los 4 o 5 minutos de estar bajo el agua me sentí extremadamente náuseas y con un gran dolor de cabeza. ¿Alguna idea de lo que podría ser? He sido reacio a bucear nuevamente desde que por si acaso y sé que podría consultar con un médico de buceo, pero los maestros de buceo con los que estaba no tenían idea de lo que podía ser y nunca había visto una reacción como esa antes. Es incómodo perder de vista a alguien en el agua, sobre todo cuando crees que están tan cerca. Me ha pasado, y la sensación de vacío es inquietante. Sobre la náusea y el dolor de cabeza, puede ser un síntoma de varias cosas, desde problemas de aire hasta el estrés de la inmersión. Es mejor que consultes a un médico especializado en buceo, la seguridad siempre es primordial. No estaba allí, pero uno de nuestros amigos en mi antiguo club de buceo tuvo un ataque cardíaco a 30 metros y realizó un ascenso de emergencia. No respiró en el camino, apretó sus halcones, y se rompió los pulmones. Se puso de las cosas profundas de forma permanente. También lo tenía a 15 millas de la costa. Afortunadamente, el equipo de buceo fue entrenado y lo salvó, pero incluso ellos dijeron que lo estaban bloqueando. La razón por la que estoy publicando esto, me vendió su nuevo equipo de buceo porque estaba limitado a 12 metros de max a partir de ese momento. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. La experiencia de mi amigo en el fondo del mar fue intensa. 40 metros de angustia que lo llevaron a cambiar su forma de bucear. A veces, las cosas toman un giro inesperado. Me vendió su equipo, lo que me hizo sentir un poco complicado al usarlo. Pero así es el buceo, siempre hay que estar preparado para lo inesperado. Estaba en una inmersión en Filipinas cuando nos golpeó una onda de choque de la pesca ilegal de dinamita. Se sentía como si alguien me golpeara en la cabeza con un mazo y me asustó. El instructor dijo que ha sucedido varias veces.
las ondas de sonido se llevan bastante lejanas. Incluso pasó unas semanas en el hospital con heridas graves después de ser golpeado por una que estaba demasiado cerca. Eso suena intenso. No esperaba que algo así pudiera pasar. Me imagino que el instructor debe haber visto cosas raras en su tiempo. Lo de estar en el hospital por esa razón es una locura. A veces no pensamos en los riesgos cuando estamos buceando. Es un recordatorio de que siempre hay que tener cuidado, incluso en lugares hermosos. Mi abuelo solía bucear y me contó esta historia. Se buceó una vez con un amigo y estaba a unos 30 o 40 pies de abajo. Estaba observando todos los hermosos peces cuando de repente desaparecieron. Él y su amigo estaban solos en aguas abiertas y luego vieron por qué el pez se había ido. 3 barracuda estaban dando vueltas. La única opción que tenían era quedarse. Finalmente, la barracuda nadó y estaban bien. Siempre imagino esa escena de apertura para encontrar a Nemo cuando me cuenta esa historia. Bonificación, vomitó a través de su máscara bajo el agua una vez, fue como un buffet para los peces. Un conocido solía marearse en las olas de la costa de California cada vez que salía al mar. No tengo claro por qué seguía intentándolo, pero deseaba unirse a los viajes de camping de grupo. Al final, decidió casarse y se trasladó a Ohio. Tal vez ese lugar le convenga más. La inmersión de luna llena en octubre @ Cabo San Lucas, un enorme mero de 10, salió de la oscuridad. Tomó mi aleta e intentó comer en mi pie. Me asustó. Mis amigos disfrutaron el espectáculo hasta que vino después de uno de ellos. Ya no hagan inmersiones iluminadas. Jajaja, tu relato me recordó a una experiencia de pesca con arpón. Al finalizar el día, comencé a subir a la superficie y noté un tirón en mi mochila. Miré hacia abajo y vi a un tiburón de enfermera bastante grande que me seguía, tratando de alcanzar los peces que llevaba en la bolsa. Fue una situación inesperada y un poco divertida al mismo tiempo. Esto no me pasó a mí, pero mi instructor de buceo. Estaba buceando en Indonesia cuando golpeó el tsunami 2004. Completamente ajeno a lo que estaba sucediendo sobre él, no tiene idea hasta que resurgió a lo que solo puede describirse como un caos total. ¿Sería factible? ¿Podrías sumergirte en el agua sin percibir una ola gigante arrasando a tu alrededor? Me intriga verdaderamente ese concepto. Casi me atropellan por una gigantesca tortuga marina cuando subí a la cima de una gran repisa de roca, me asusté un poco. Scariest probablemente fuimos yo y una langosta de amigos buceando por la noche en las llaves. Era solo él y yo y había un largo reposapiés de roca de altura de tal vez 12 a 13 pies. Comenzó en un extremo y comencé en el otro y nos estábamos trabajando hacia el medio. Después de unos 20 minutos más o menos, probablemente estuvimos a 12 pies de distancia. Ahora, recuerdo que es bastante oscuro, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que en aguas poco profundas al menos con la luna aún puedes ver bien, pero definitivamente necesitas una luz flash. Sin embargo, esta vez había muy poca luz de luna. Si brillaste tu luz, realmente no podrías ver nada demasiado lejos frente a ti y el resto del área circundante era principalmente arena con algunas rocas pequeñas. De todos modos, acababa de levantar la vista para verlo y brillar mi luz justo sobre su hombro y aproximadamente un tiburón. Tigre de 10 pies, solo pasa a un lado de un pie de la pared. Nunca abracé una pared con tanta fuerza en mi vida. El tiburón acaba de pasar a la oscuridad y nunca lo volvimos a ver. Miré a mi amigo, se encogió de hombros y volvió a buscar langosta. Yo también lo hice, pero estaba mirando por encima del hombro cada 10 segundos después de eso. Asustado el bajé Jesús de mí. No sabía que en los Cayos había tiburones tigre. Creo que ahora tengo un nuevo motivo para estar atento cuando esté navegando en mi kayak. Así que fue mi primera inmersión en Kotao. Estábamos explorando el patio de recreo que está compuesto por objetos hundidos como baños y marcos de escalada. En un momento de la inmersión, apagamos nuestras luces, así que estamos flotando en el tono negro. Fue muy surrealista con el plancton brillante y las estructuras extrañas. Asombroso. Poco a poco parece que nos hemos salido un poco, ahora solo hay arena. No hay características submarinas o arrecifes, por lo que todos decidimos surgir. Nuestro maestro de buceo mira a su alrededor y dice en voz alta, «Ese no es nuestro bote, ¿verdad?», señalando a un bote a más de 2 millas al mar. El agua es bastante entrecortada y ver a nuestro muy experimentado suena de buceo cada vez más preocupado fue aterrador. Creo que estábamos pasando por 5 minutos más o menos antes de darnos cuenta de que nuestro bote estaba a menos de 100 metros de distancia disfrazado de las luces de la isla. 10 de 10, volverán a bucear la noche. Vaya, esta anécdota me hizo reír. Pobre guía de inmersión. Es algo que me ha pasado varias veces.
Mientras lideras un grupo de buceadores y no conoces bien el arrecife, decides hacer una rápida revisión desde el bote. Emerges y a lo lejos ves una embarcación. De repente, sientes la tensión porque te has alejado demasiado. Justo en ese momento, alguien grita, «¡Hey!». Resulta que el bote está mucho más cerca de lo que pensabas. Aunque he buceado cientos de veces, esto sigue ocurriendo. Estaba con la pesca de lanza debajo de un muelle y pensé que vi una gran platija. Fui a dispararlo, pero había algo apagado al respecto. No queriendo disparar a un rayo por accidente, tomé algunas inmersiones más para verlo y aún no pude decir mi dedo en lo que estaba mal con esta platija. Tomo la decisión de levantarlo con mi mano izquierda y dispararlo con mi derecha una vez que vea lo que es. El contorno parecía una platija de 2 minutos, pero cuando comencé a levantarlo, se sacudió un poco de arena y creció un par de pies adicionales. Estoy feliz de no haber disparado al tiburón ángel e incluso más feliz que no me muerde por ir a buscarlo. Eso me recuerda una vez que buceé en una zona de arrecifes. Vi algo que parecía un pez grande y me emocioné. Al acercarme, me di cuenta de que era un tiburón pequeño. Me quedé tranquilo y decidí no tocarlo. A veces, la emoción puede llevarte a la acción rápida, pero es mejor tomarse un momento para observar. Al final, solo disfruté de la experiencia sin problemas. No da miedo en ese momento, y no buceo. Solo estupidez de mi parte realmente. Estaba en un crucero, se detuvo en una isla caribeña. Yo, de 12 años, iba a snorkel solo mientras mis padres hicieron algunas compras. Terminó viendo una barracuda, de solo 3 a 4 pies de largo. A unos 10 metros de mí. No tenía idea de lo que era, así que nadé después de tratar de agarrarlo. Afortunadamente, nadó, y más tarde en la noche lo describí a una pareja en la cena. Sacaron su teléfono y me mostraron que era una barracuda. Me sentí bastante estúpido / afortunado de una vez. ¿Por qué alguien intentaría atrapar algo que tiene unos dientes tan grandes que ni siquiera puede cerrar la boca? Estaba buceando a los Keys de Florida poco tiempo después de que el huracán Earl golpeó en 1998. Fue el final de la inmersión y estaba en el proceso de ascender, así que estaba mirando en su mayoría hasta que algo atrapó mi visión periférica. Mira hacia arriba y hay cientos de medusas de luna a mi alrededor. Aparentemente, el huracán los trajo. Y sí, me picaron. Nada como una experiencia inesperada bajo el agua. Después de un huracán, rodeado de medusas es algo que no se espera. Aunque los encuentros con la vida marina son impresionantes, las picaduras pueden arruinar la aventura un poco. A veces es mejor estar atento y disfrutar de la vista sin acercarse demasiado. Al final, es una buena historia para contar. Este no es un evento aterrador por sí, pero una vez estuve tan relajado durante una inmersión que casi me quedé dormido. Tampoco era nitrógeno narcosis. Tenía solo 40, de profundidad, me sentía bien relajado. En retrospectiva, eso es realmente aterrador. Más barato que cuando mi BC comenzó a autoinflarse o un rémora intentó adjuntarme cuando no sabía qué diablos era. He estado dormido varias veces bajo el agua. No es recomendable ir a trabajar con resaca, especialmente si tu trabajo implica estar sumergido. Resulta curioso despertar y darse cuenta de que nadie en el grupo se percató de que estaba dormido. Todos pensaban que estaba muy interesado en una roca por alguna razón. Tal vez mi historia no es tan buena en comparación con algunos de estos, pero yo era joven. Tenía alrededor de 13 años en este viaje de buceo. Mis padres son grandes buzos y vamos a bucear en varios lugares del mundo. Fue la primera inmersión del día en Cozumel, que puedo agregar tiene una de las mejores de la vida salvaje que he visto, y íbamos relativamente profundos, 90 pies más o menos. Bajamos y termino recibiendo una herida en el brazo de un coral, nada grande, pero pensé que iba a morir mientras mi sangre se veía verde. Lo que corrió a través de mi cerebro de 13 años fue que el coral en el que me rasgué era tóxico y que moriría 90 pies bajo el agua. Tuve un ataque de pánico bajo el agua y tuvo que resurgir mientras mis padres me ayudaban a permanecer deprimido para que no me doblara. Resulta que las ondas de luz roja no pueden profundizar, y cuando subí noté que mi sangre estaba empezando a volverse más y más rojo. Hasta que finalmente el maestro de buceo se rió y me dijo física de luz básica. DR de 13 años no sabe que la física básica y la luz roja no pueden ir profundamente bajo el agua. Una vez, en un viaje de buceo, me rasgué el brazo con un coral. Pensé que estaba herido grave porque mi sangre se veía verde. Entré en pánico y tuve que salir rápido, temiendo lo peor. Mis padres me ayudaron a volver a la superficie. Al final, el guía se rió y me explicó que la luz roja no llega tan profundo.
Aprendí una lección sobre la física y el buceo ese día. Estaba fuera de Catalina en las pruebas de Emerald Bay para obtener mi certificación. Mi instructor nos llevó debajo y nos hizo pasar por los movimientos. Cuando era mi turno de hacer una máscara y la extracción, me quité fácilmente. Tan pronto como mi máscara estaba fuera de mi cabeza y el agua rodeó mi nariz y los ojos, mi pecho se apretó 10 veces. Mi frecuencia cardíaca aumentó rápidamente y pude sentir que mi inhalación se volvió más irregular y trabaja. Aunque nunca he experimentado uno antes de asumir que fue un ataque de pánico. Hice todo lo posible para mantener la calma porque podría pensar que claramente mi cuerpo no estaba reaccionando según lo previsto. Después de lo que se sintió como un minuto sólido, finalmente me volví a encender mi máscara y la aclaré. Fue en Emerald Bay, mientras trataba de obtener mi certificación de buceo. Mi instructor nos llevó bajo el agua, y cuando me tocó hacer la prueba de quitarme la máscara, la retiré sin problema. Pero al quitarla, sentí una presión en el pecho y mi corazón empezó a latir rápido. Fue raro, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Al final, logré ponerme la máscara nuevamente y despejarla. Flotando sobre una pared que es más profunda de lo que puedes comprender y comienzas a ver formas en la inmensa negrura que es bastante espeluce el borde de tu visión. Eso suena inquietante. Nunca he experimentado algo así, pero puedo imaginar lo aterrador que debe ser estar rodeado de oscuridad y ver sombras extrañas. Recuerdo una vez que buceé en un lugar desconocido y sentí una mezcla de emoción y miedo al no saber qué había debajo. Esos momentos te hacen sentir tan pequeño en el vasto océano. Estaba en una inmersión de tiburón en Fiji, y todos estábamos agachados detrás de un arrecife, no en una jaula ni nada. Un gran cisne de tiburón toro directamente sobre mí, lo suficientemente cerca como para separarme el cabello. Conseguí que el corazón latía un poco más rápido. Eso suena intenso. Me imagino estar en esa situación, con un tiburón grande nadando tan cerca. Creo que estaría un poco nervioso, pero también emocionado. Las experiencias así pueden ser memorables, aunque dan un poco de miedo. Pero bueno, ¿quién no quiere tener una historia interesante que contar? Asejo para mí, de la nada y por primera vez en mi vida, un ataque de pánico en un arrecife de coral profundo. No puedo respirar. Voy a morir ahora y no hay forma de comunicar mi inminente desaparición a mi esposo. Curiosamente, nunca he tenido otro desde entonces. Recuerdo una vez que estaba buceando con unos amigos. De repente, me sentí atrapado y la ansiedad me invadió. No podía respirar bien y pensé que me iba a ahogar. Fue extraño, porque nunca me había pasado algo así antes y no supe cómo avisar a mis amigos. Al final, logré calmarme y salir a la superficie. Desde entonces, nunca más he tenido esa experiencia. Tengo una pregunta para todos, ¿que les gusta de bucear? Personalmente, no creo que lo haga, incluso si alguien me ofreciera $1.000.000. Así de aterrador que es para mí, por ejemplo, probablemente me dispararía en el pie por tanto dinero. Pero estoy aterrorizado de profundo agua. Estoy esforzándome por reunir el dinero necesario para comenzar a bucear. Hasta ahora no he tenido la oportunidad, pero mis compañeros afirman que es una experiencia muy tranquila, relativamente silenciosa y pacífica. Además, te permite observar el mundo submarino de una manera única. Me encanta el océano y las criaturas que lo habitan, así que esa es otra de las razones que me atraen hacia el buceo. Fuera de una isla en el mar de Cortez, tenía un cohete de foca hacia mí y me detuve a solo centímetros de mi cara. Fue un poco genial después de calmarme. También he estado rodeado por una escuela de barracudas, pero realmente no creo que sean tan peligrosos como la gente piensa. Eso suena interesante. Nunca he tenido un encuentro cercano con una foca, pero se debe sentir raro al principio. Los barracudas tienen mala fama, pero al final son solo peces buscando comida. A veces lo que pensamos que es peligroso no lo es tanto. Es importante mantener la calma y disfrutar de la experiencia. La naturaleza tiene sus sorpresas. Bastante nuevo en el buceo, por lo que no hay mucha experiencia, pero mis oídos no les va bien con igual que la presión a medida que desciendo y asciende, por lo que generalmente me lleva unos buenos 20 minutos llegar al fondo. Mi segunda inmersión estaba tan ansiosa y lista para meterme las orejas que seguía conteniendo la respiración y, tragando o sosteniendo la nariz y soplando que comencé a perder la respiración y me puse todo delirante y no sabía desde abajo y tampoco pude localizar a mi amigo. Él estaba detrás de mí, de todos modos, en el camino de regreso, estaba ascendiendo lentamente y de repente la presión salió de mis oídos con tanta fuerza que dejé que mi regulador grite por el dolor.
También estaba buceando en el bote y había una barracuda mirándome. Le di el ojo apestoso y él se movió. Parece que te topaste con un par de momentos intensos en el buceo. Lo de las orejas y el dolor puede ser realmente incómodo, especialmente si no tienes mucha experiencia. Y encontrarte con un barracuda debe haber sido una especie de choque de adrenalina. Es curioso cómo en el agua a veces te sientes perdido y también te haces una idea errónea de la dirección. La próxima vez, intentaré respirar de manera más tranquila. No tan mortal o horrible como algunas de las otras historias compartidas, pero aquí está la mía. En mi buceo de certificación final en Maui, me llevaron a este sitio de buceo en Lanai llamado de Cathedral. Básicamente es esta gran cueva submarina que puedes ver a través de un pequeño agujero en la roca hasta la cima. Se parece a una catedral de vidrio. Bueno, bajamos al fondo del océano y nadamos hasta la pequeña entrada de la catedral a unos 80 pies de abajo. Empiezo a nadar a través del agujero hacia la cueva y mientras miro dentro de la cueva, estoy mirando a 2 tiburones como a 5 pies de mí. Estaba completamente ileso, solo usé mucho más oxígeno de lo que debería haber tratado de recuperarme de ese susto. Después de que atravesé el agujero, nadaron y uno de ellos se frotó contra mí. También me enloquecía, nunca me dolía un poco asustado. Eso suena interesante. Saltar en el agua y ver tiburones a tan poca distancia puede ser un buen susto. Me imagino que esa mezcla de adrenalina y miedo hace que el buceo sea más emocionante. Y qué bueno que no te pasó nada. Es un recordatorio de que la naturaleza puede ser sorprendente, pero también un poco aterradora a veces. Al final, solo fue una experiencia más en tu viaje. La primera vez que me zambullí obtuve una enorme garganta seca. Esto fue hace unos años durante mi buceo de certificación en el océano. No puedo describir la sensación de ser un novato completo y luchar contra el impulso de entrar completamente en pánico mientras siento que no podía respirar y sentir que mi garganta se estaba cerrando y siendo un poco náuseas. Afortunadamente, tenía un amigo increíble IDM que me llevó de vuelta a la superficie. Era una prisa adrenalina. Probablemente mi única experiencia aterradora hasta ahora mientras se buceo. Ahora soy un buzo de agua abierta calificada con algunas inmersiones más y mucho más conocimiento en mi haber. Esa vez que hice mi primer buceo y sentí que no podía respirar fue intensa. Recuerdo que estaba nervioso y solo quería salir a la superficie. Mi compañero y el instructor me ayudaron a calmarme y volver. Al final, fue un gran rush de adrenalina. Ahora, tengo más experiencia y estoy calificado para bucear. Solo esa vez me asusté, pero aprendí mucho en el proceso. Diver gratis aquí sí cuenta. Estaba pescando en aproximadamente 20 pies de agua con aproximadamente 5 pies de visibilidad. Estaba en la superficie cuando tuve la sensación de que alguien me estaba mirando. Así que me di la vuelta y había una barracuda que estaba empujando a más de 4 pies de mi cara. Espeluznante como el infierno. Nadaré con tiburones sobre cudas cualquier día de la semana. Eso suena bastante intenso. Estar bajo el agua y sentir que algo te observa no es algo que te dé tranquilidad. Los barracudas pueden ser bastante intimidantes, especialmente cuando están tan cerca. Es interesante cómo la percepción cambia, prefiriendo nadar con tiburones. A veces, la naturaleza puede ser un poco aterradora, pero también es parte de la aventura. El buceo siempre tiene sus sorpresas. Mi momento más aterrador llegó cuando recibía mi certificado de O en el río Missouri en SD. Mirando hacia atrás, realmente no era tan malo, pero ser el buzo de inexperiencia que estaba en ese momento me asustó. Estábamos haciendo una de nuestras últimas inmersiones antes de certificarse. Estábamos a unos 40 pies y nos encontramos con una tormenta de barro bajo el agua. Era lo más extraño. No sé qué despertó todo tan malo allí, pero pasó de una visibilidad de 10 a 15 pies a no poder ver su mano si lo sostenía frente a su cara. Mi instructor hizo que todos se aferren a una línea, así que si eso sucedió, sabías dónde estaban todos y dónde ir para salir. Es sorprendente lo mimado que estás llegando a bucear en el océano en comparación con el río por aquí, jajaja. No sé cómo me sentiría en esa situación. A veces, en el agua, todo puede cambiar rápido. Recuerdo una vez en una piscina, el agua se volvió turbia y no podía ver nada. Fue raro, pero no estaba tan profundo como en tu historia. Tener un instructor que te guíe ayuda mucho. Al final, uno se da cuenta de que cada lugar tiene sus riesgos, pero también sus lecciones. Me dejé hundirme por la línea de anclaje y me colgué allí con mi amigo mientras todos los demás intentaban juntar su mierda. Quemó la mitad de mi aire antes de que la inmersión realmente comenzara. Asejo como una mierda cuando tomas tu tiempo y dinero limitados y te encuentras en un bote lleno de novatos.
A veces, solo necesitas desconectarte un poco. Recuerdo una vez en el lago con un amigo, todo el grupo trataba de organizarse para el kayak. Nosotros, en cambio, nos dejamos llevar, simplemente flotando. Me sentía un poco mal por no ayudar, pero también fue bueno relajarse. Al final, las mejores memorias son esas donde no te preocupas por nada, solo disfrutas del momento. Pensé que dijiste conductores y yo era como, de todos modos, tengo una historia que contribuir. No estaba oficialmente buceando, pero tenía gafas puestas y estaba en un río. El agua estaba muy bien cristalina y estaba nadando cuando vi algo pequeño brillante en el fondo, enterrado en la arena. Pensé que era un señuelo de pesca y decidí nadar y obtenerlo. Bueno, estoy nadando y me doy cuenta de que este objeto brillante no era un señuelo y la arena no era arena. Era una lata de cerveza atascada entre piedras grandes. Miré hacia arriba y me di cuenta de que tenía unos 15 pies bajo el agua y no podía contener la respiración. Me apresuré a la superficie y salí del agua jadeando por aire. Fue aterrador porque mi percepción de profundidad era una mierda y sin saberlo había nadado muy profundo, profundo para mí de todos modos, sin fuente de oxígeno. A veces, esas experiencias te enseñan a tener cuidado. Me pasó algo parecido en la playa, apenas entré al agua y me dejé llevar por la corriente. Miré hacia atrás y de repente estaba mucho más lejos de la orilla de lo que pensaba. Volví a nadar y me costó mucho, pero finalmente regresé. Esa sensación de no tener control asusta. Aprendí a siempre tener presente el lugar donde estoy. Estaba tomando mi primera inmersión en el océano para mi certificado básico. Había estado igualando prácticamente constantemente y bajando a menos de 1 metro por minuto. Cuando llegué a unos 15 metros y pasé por una termoclina bastante intensa, se rompió un vaso sanguíneo en mi tímpano. Al principio me dolió mucho, pero la peor parte fue que no podía contar desde abajo. Comencé a hiperventilar y flotar rápido, por suerte mi compañero de buceo me atrapó y me calmó. Me indicé a mi instructor de buceo a la superficie. Una vez que llegamos a la cima, le dije que no podía escuchar por mi oído. Creo que lastimé algo y quería volver a la orilla. Ella me animó a continuar buceando a pesar de que insistía en que quería volver. Soy un poco y me cede bastante rápido, así que continuamos la inmersión a 3 metros durante otra hora. No pude escuchar fuera de mi oído durante 2 semanas después de eso y todavía me duele si me empuito buceando. O snorkel 3 años después. Es una historia interesante. La experiencia de bucear puede ser intensa. Pasar por una termoclina y sentir ese dolor es algo que no muchos pueden entender. Es bueno que tu compañero de buceo te ayudara. A veces, la presión y el miedo pueden hacer que te sientas desorientado. Aunque quisiste regresar, seguir con el buceo en una profundidad menor parece una decisión difícil, pero a veces hay que enfrentar esos miedos. 2 historias para ti. Mi papá fue instructor de buceo en la década de 1960 para un departamento de policía en el Lago Ontario. La Marina de los E.U. Le pidió que probara un nuevo traje de neopreno con un alambre calentado dentro para calentarlo mientras está bajo el hielo. Describió estar bajo el hielo diciendo que mirar hacia atrás en el pequeño agujero redondo como su única salida. Es desconcertante. Terminó bien, pero nunca podría bucear en hielo. Luego, mi hijo y yo estábamos haciendo una inmersión en certificación en los Camens, y mientras que en 15 pies, estábamos aprendiendo a buddy breath. Me ofreció el Octoy, y por alguna razón, respiré antes de que estuviera en mi boca. Tomé agua salada a mis pulmones y sabía que no se atornillaría. Miré a mi instructor y, aunque intenté permanecer deprimido y claro, no pude. Mi reacción fue demasiado fuerte para llegar a la superficie, donde vomité el agua de mar de mis pulmones. Me sentí estúpido, pero volví a bajar y terminé la inmersión. Mi hijo y yo estamos certificados ahora como mi viejo. Hubiera estado orgulloso de nosotros. Todavía nos sumergimos con su antigua brújula y su medidor de profundidad. La historia de tu papá es interesante. Me imagino lo raro que debió ser estar bajo el hielo. Yo nunca podría hacer eso. En cuanto a la experiencia con tu hijo, todos hemos tenido esos momentos incómodos cuando aprendemos. Es bueno que regresaras a bucear después del incidente. Ahora, bucear con el equipo de tu papá debe ser especial. Es una forma de honrar su legado y disfrutar del mar juntos. Afortunadamente, en alrededor de 130 inmersiones en 2 años. Solo he tenido una mala experiencia y fue cerca del comienzo de mi viaje. Básicamente, mi cinturón de peso se desabrochó y se deslizó de mis caderas, y estaba a punto de alejarse. Afortunadamente, estaba buceando un naufragio y pude agarrar una barandilla y que alguien me ayudara. A mí me pasó algo parecido una vez. Estaba en un lago y mi cinturón de peso se soltó, me sentí como si fuera a perder el control.
Fue un poco caótico, pero logré agarrarme de una roca. Al final todo salió bien, y me di cuenta de la importancia de verificar el equipo antes de zambullirse. Aprendí a no subestimar esos detalles. Todavía soy bastante nuevo en el buceo, pero la última vez que me zambullí en Malasia estaba buceando un sitio llamado T3, que es 3 enormes rocas. Básicamente estás nadando con una pared de roca plana a tu lado. De repente, por alguna razón, el vértigo me golpeó y todo en mi visión comenzó a girar. Lo aterrador es que no puedes decir qué camino está arriba o hacia abajo y, a veces, puedes terminar sumergiendo cada vez más. Afortunadamente, soy una persona bastante tranquila y, aunque me estaba volviendo loco, pensé que si siguiera a mi amigo de buceo frente a mí, todo estaría bien. Eventualmente mi cerebro se solucionó y el mundo dejó de girar. He escuchado historias de personas que ponen el vértigo bajo el agua y sacan a sus respiradores en pánico. Cosas de miedo. A veces en el buceo pasan cosas raras. Una vez en Malasia, mientras buceaba, me dio un ataque de vértigo. Todo giraba y no sabía si subía o bajaba. Fue un poco inquietante. Justo pensé en seguir a mi compañero y eso me ayudó a calmarme. Al final, todo volvió a la normalidad. He escuchado que otros han tenido peores experiencias. Es un recordatorio de lo importante que es mantener la calma. Fui al agujero azul en Belice en mi segunda inmersión. Bajamos a unos 135 pies y me estaba cagando pantalones. No narcosis, gracias a Dios. Otros 50 pies debajo de nosotros eran una escuela de enormes tiburones toros que simplemente daban vueltas. La guía nos había dicho que no nos preocupáramos, así que intenté no hacerlo. Regresó sin incidentes, pero no volveré a hacer eso. ¿En serio? ¿Estabas buceando con un instructor certificado? Todas las recomendaciones indican que es necesario tener más que un nivel básico de experiencia, sin mencionar que era la segunda inmersión en el agujero azul de Belice. Mi yo sentimental aprecia que estrechen sus manos por otra razón por completo. He hecho que esto signifique una muestra de respeto al cuerpo en mi mente, aunque claramente proporcionaste una razón diferente. Creo que es interesante cómo cada uno puede interpretar algo de maneras distintas. A veces, gestos simples tienen significados profundos para nosotros, aunque para otros no signifiquen nada. Eso me hace pensar en cómo comunicamos nuestras emociones y experiencias, y cómo esos detalles pueden influir en nuestra percepción de los demás. Es un recordatorio de lo complejo que es conectar con otros. Esa es una manera fácil de maldecir. Dicen que cuando un marinero es asesinado en el mar, su espíritu no puede descansar en paz hasta que su asesino sea llevado ante la justicia. Es broma sobre creer el mito, no bromear sobre que sea un mito real. Es curioso cómo ciertos mitos pueden afectar a la forma en que vemos la vida. Recuerdo que un amigo siempre hablaba de eso, de que los espíritus de los marineros buscaban venganza. Aunque no creemos en esas cosas, al contar la historia se sentía un poco inquieto. A veces, lo que parece una broma puede llevar a una profunda reflexión sobre el respeto y las consecuencias de nuestras acciones. Solía limpiar los fondos de la embarcación. Una vez llegó una gran ola mientras yo estaba debajo del bote, lo levantó un poco. Cuando llegó, me sacudió bastante bien y golpeó mi cabeza un poco. Mi visión comenzó a volverse negra, como la visión del túnel, y salí directamente del agua después de eso. Si me hubiera golpeado un poco más fuerte y me notaron bajo el agua. ¿Es cierto que limpiar debajo de un barco puede ser riesgoso? Me pregunto cuál es la razón para hacerlo si solo se trata de mantener una buena apariencia. A veces, ciertas tareas pueden parecer más peligrosas de lo que realmente son, pero siempre es importante priorizar la seguridad. Estoy contento de saber que todo está bien. Al final de una inmersión en Little Cayman, vi una gran barracuda flotando un par de metros debajo del bote de buceo. Saqué mi cuchillo de buceo y él comenzó a nadar lentamente hacia mí. Al darme cuenta de que era brillante, rápidamente lo reasié y él volvió al bote. A mi gran alivio. Parece que tuviste un encuentro interesante bajo el agua. Ver a un pez grande como un barracuda puede ser bastante emocionante. Es bueno que hayas hecho lo correcto al guardar tu cuchillo. A veces, lo más simple es lo mejor en esas situaciones. Al final, siempre es mejor evitar problemas con la vida marina. Estaba en una gira de buceo en Isla Mujeres y cuando estábamos nadando del faro, una escuela de enorme barracuda nos envolvió. Traté de pantomime un movimiento de mordaz con un encogimiento de hombros con el líder del tour y él simplemente dio un pulgar hacia arriba, así que nadamos a través de ellos y se separaron de nosotros para que abancáramos.
Fui a pescar al día siguiente y atrapé algunos y tuve algunos tacos de barracuda y ceviche, así que supongo que eso es lo que obtienen por tratar de intimidarnos. Jaja. Esa vez que buceé en Isla Mujeres fue algo curioso. Estábamos nadando y de repente un montón de barracudas nos rodeó. Intenté mostrarle al guía que estaban un poco intimidantes, pero solo me dio un pulgar arriba. Nadamos entre ellos y se movieron para darnos paso. Al día siguiente pesqué un par y comí tacos de barracuda. Al final, creo que resultaron un poco menos intimidantes. Recuerdo haber escuchado una historia en algún momento en que un chico estaba limpiando una barcaza de algún tipo, y su reloj de muñeca era realmente reflexivo. Una escuela de barracuda lo había rodeado, y cuando salía, todos se volvieron para enfrentarlo. Escuché que fue cuando se pone mal. Sin embargo, lo hizo bien. No sé, probablemente fue de una película o algo así. Me parece que ese tipo de situaciones son bien extrañas. Estar rodeado de peces como los barracudas puede ser intimidante, especialmente si están tan cerca. La parte de la historia en la que el reloj refleja la luz es un detalle interesante. Al final, qué bueno que el tipo salió bien. A veces las cosas que parecen más peligrosas pueden terminar sin problemas. He tenido algunos encuentros con barracuda también una vez después de una inmersión en Saba. Mi hermano y yo quitamos nuestro equipo de buceo y saltamos de nuevo por diversión. Esgún por un momento hizo algunas inmersiones de patos poco profundos. En el último de regreso al bote, vi una barracuda merodeando cerca del bote. Al principio no me di cuenta, pero aparentemente barracuda cerca de la superficie de caza, por lo que fue una realización un poco inoportuna. La segunda vez cerca de Mabul, me puse unos 10 a 15 metros y de repente me envuelve por un mango de la escuela de barracuda. Realmente no les importaba que estuviera allí y nade a mi alrededor, pero fue una experiencia genial. Esto solo fue mejorado al estar en medio de una escuela masiva de un brillo de ojos grandes unos días después, en Sipadan. Parece que tuviste algunas experiencias interesantes con los barracudas. Recuerdo que una vez buceé con unos amigos y también vimos un par. Uno se acercó demasiado y, honestamente, fue un poco inquietante. Pero después nos rodeó un grupo de peces que era impresionante. La sensación de estar rodeado por esas criaturas siempre es única, mezclando un poco de miedo con asombro. Esos momentos hacen que el buceo sea especial. Vi una barracuda mientras snorkel en Aruba, al menos creo que lo fue. Vi un pez largo a unos 5 o 6 pies debajo de mí simplemente sentado allí. El tipo que dirigía el bote me dijo que bajara y tomara una foto, rechacé. Ese tipo de experiencias siempre son peculiares. Ver un pez tan grande y, al mismo tiempo, decidir no acercarte. A veces el miedo juega una parte importante. Es interesante cómo nuestra mente reacciona ante situaciones incómodas. Tal vez hubiera sido genial tener esa foto, pero a veces es mejor disfrutar el momento sin arriesgarse. Al final, es solo un recuerdo en la cabeza. Escuché de los instructores de buceo, aprendí a bucear en Monterey, que a los sellos les gusta apresurarte a que liberen tus burbujas, mi segundo día de obtener mi certificación. Vi a un sello hacer la maniobra de bombas de buceo a mi instructor, nade justo en su cara a toda velocidad. Giran en el último minuto y luego desaparecen. También escuché eso. Ellos parecen disfrutar de las burbujas por alguna razón. Es un poco inquietante ver una forma oscura acercándose rápidamente en el océano. En el pasado, practicaba el kayak y tomé clases sobre cómo volver a la posición correcta, usando a alguien más si era necesario. En una de esas clases, llevábamos gafas y nos volcábamos esperando que un compañero ayudara. Al mirar a un lado, vi a una foca mirándome desde unos metros de distancia, como si pensara, ¿qué le pasa a este humano? ¿Es ese el embarcadero de la Guardia Costera en Monterey? Aprendí a aprearse allí. Mi instructor estaba muy claro que de ninguna manera me permitía acercarme a los leones marinos. Aparentemente no dio esas mismas instrucciones a los leones marinos porque estaban muy en nuestras caras. Sí, ese es el lugar. No lograba recordar cómo se llama. Pasamos en kayak por allí con frecuencia y siempre nos aseguramos de mantener una buena distancia. Sin embargo, las personas que se acercan demasiado a las nutrias marinas representan un mayor inconveniente, ya que son muy adorables. Eso me pasó en mi primera inmersión real. Estábamos ascendiendo para terminar con la inmersión y alcanzamos la profundidad donde no podías ver el suelo o la superficie. No pude averiguar dónde estaba por un par de segundos. No es tan aterrador como otras historias aquí, pero bueno, lo suficientemente aterrador para mí. Fue en mi primer buceo real.
Estábamos ascendiendo y, de repente, no podía ver el fondo ni la superficie. Pasé unos segundos sin saber hacia dónde estaba arriba. No fue tan aterrador como otras historias, pero para mí fue suficientemente inquietante. Estaba buceando libre para balón en el norte de California y sentí un grifo de aleta desde atrás. Miré hacia abajo para ver a una criatura en forma de torpedos que se nadan rápidamente. ¡Oh, mierda! Luego levanté la vista y vi un sello de puerto mirándome desde 30 pies de distancia. Tan pronto como hicimos contacto visual, se sumergió, se dio detrás de mí y lo hizo nuevamente. Me burló de mí durante unos 10 minutos antes de aburrirse o lo que sea. A veces el océano puede ser fascinante y un poco inquietante. Un día, mientras buceaba, un sello decidió que jugar conmigo era lo mejor. Cada vez que me daba la vuelta, él estaba ahí, observándome. La experiencia fue divertida y un poco extraña. Al final, me quedé preguntándome si sabe que estoy aquí. Eso sí, no me esperaba que un sello fuera tan curioso. Por favor, dime más. Al principio me estoy imaginando que estás increíblemente asustado. Y luego me das cuenta de que no era una amenaza, luego solo nadando juntos. ¿Aletas? ¿Tienen aletas? En la mano, girando en círculos y mierda. Quiero conocer un sello. Al principio, la sensación era de pavor, como si todo estuviera llegando a su fin. Sin embargo, pronto la curiosidad tomó el control. Era una mañana excepcionalmente clara, donde la vista se extendía hasta donde la mente puede soñar. En ese instante, un foca alegre nadaba serenamente. El silencio del océano, tan refrescante, añadía a la magia del momento. Agradecí haber iniciado la inmersión, ya que a veces, estos animales pueden ser más traviesos que los tiburones. Nuestro maestro de buceo llevó a mi amigo y a mí a través de una cueva de piedra caliza corta en Cozumel, tal vez 20 pies de extremo a unos 30 pies de profundidad. Cuando salí del otro extremo, miré a mi derecha y vi la anguila Mowry más gigantesca que he visto en cualquier lugar, incluida la televisión, a 3 pies de mi cara. Su cabeza tenía aproximadamente 14 pulgadas de altura, y solo estaba pasando el rato, respirando, sin actuar agresivo en absoluto. El maestro de buceo sabía lo que estaba haciendo, ya que estos animales son territoriales, y generalmente permanecen cerca del mismo lugar. Este fue un placer sorpresa que mantuvo para los buzos que consideró lo suficiente como para no asustarse. Eso suena interesante. Recuerdo una vez que hice snorkel en una cueva. Había muchos peces de colores, pero lo mejor fue encontrar una anguila también. No tan grande, pero estaba tranquila y se veía impresionante. El guía nos enseñó a respetar el espacio de los animales, y eso hizo que la experiencia fuera más interesante. Es genial ver la vida marina de cerca sin asustar a nadie. ¡Ay, Dios mío! Ese actual me asusta más todo esto. ¿Recuerdas el vídeo del buzo italiano que no podría detener a su decente? El único ruido que algunos creen que hizo fue ayudarme, pero parecía que su suministro de helio era demasiado cuando lo dijo. Gracias a Dios que todavía estás aquí. Esa situación es bastante intensa. Recuerdo cuando un amigo mío se metió en un lago profundo y no podía salir. Se asustó mucho, y aunque no estaba tan profundo como la historia del buzo, el estrés era real. Al final, logró nadar de regreso, pero aprendió una lección sobre estar más preparado. A veces, hay cosas que simplemente no puedes controlar y eso puede dar miedo. Algo que no enseñan en las clases, pero aprendí de un antiguo temporizador es que sucede. Quítate la máscara y te sopla la nariz. Probablemente sacudiste un poco de moco durante la inmersión y eso debería deshacerse de ella. A veces, uno tiene que aprender cosas de la vida de maneras inesperadas. Un viejo amigo me contó que en su primer buceo, se sintió incómodo y no sabía qué hacer. Cuando hizo lo que le dijeron, se sintió mejor al instante. Es curioso cómo esas pequeñas lecciones no se enseñan en la escuela. A veces, la experiencia vale más que lo que te dicen los libros. Oh, Dios, esto me pasó en mi buceo de salida / examen, que resultó ser mi primera inmersión en agua abierta. Su descripción de cómo se sintió es tan precisa. Experiencia muy aterradora que ha sucedido en su primera inmersión. Fue un momento tenso, la verdad. Estaba haciendo mi primer buceo en aguas abiertas y todo se sentía raro. A medida que bajaba, el miedo empezaba a apoderarse de mí. Perdí un poco la noción del espacio. Al final, logré respirar hondo y seguir nadando. Después del examen, solo podía pensar en lo intenso que había sido. Una experiencia que me quedó grabada, sin duda.
Me quedé sin aire una vez, cuando tenía unos 15 años, me certificé. No estaba prestando atención a mi suministro. Al principio da miedo, pero mantuve tranquilo y señalé que no tenía aire. El instructor puso su pulpo en mi boca y ascendimos. Lo más importante del buceo es siempre mantener la calma, para ser honesto. Además, haber sucedido eso me enseñó a nunca volver a ser tan descuidado. En realidad fue una experiencia positiva en general. Eso suena tenso. Me recuerdo de una vez que casi no tengo suficiente combustible en un viaje en carretera. No presté atención a la gasolinera y tuve que detenerme en medio de la nada. Fue incómodo, pero aprendí a siempre revisar el tanque. A veces esas experiencias son las que nos hacen ser más responsables. Al final, lo tomé como una lección valiosa. Me certificé en Gimli Springs. Estábamos en un viaje a Crystal River / Gimli Springs para nuestro certificado. No recuerdo cuál era una inmersión fuera del bote. El DM colocó el buzo por Flag Bowie, y a medida que todos nos estábamos preparando para ir, otro bote de buceo condujo justo sobre el Bowie. DM estaba enojado. No estoy seguro de lo que sucedió, porque debía preocuparme por no hacer algo estúpido. Eso me recuerda a una vez que estuve en un curso de buceo. Un grupo estaba listo para entrar al agua, pero un barco pasó justo encima de nuestra bandera de buceo. El instructor se molestó mucho. Yo solo trataba de concentrarme en mis cosas, así que no presté mucha atención a lo que sucedía. Al final, todo salió bien, pero la anécdota siempre me hace sonreír. Jajaja, tu historia me recordó a un viaje de pesca de lanza donde terminé durante el día y comencé mi ascenso y sintió un tirón en mi bolso. Miró hacia abajo y un tiburón de enfermera bastante grande me había seguido hasta la cima e intentaba comer él. Pesca a través de mi bolso. Experimenté una sensación similar y observé lo que parecía ser un pez cabezón, de aspecto temible, pero exquisito, mordiendo el pez que tenía en mi anillo. Al ser un ejemplar pequeño, decidí no espiarlo. Más tarde, me decepcionó enterarme de que en realidad era un pez cabezón y estaba dentro de la talla legal. Este pez, igual de poco agraciado y sabroso, me hizo lamentar la decisión que tomé en ese momento. Depende mucho del tipo de tiburones que encuentres. Por ejemplo, los tiburones de enfermería y los tiburones de arena son bastante pasivos y sobre todo curiosos. Otros como tiburones toro son territoriales y pueden desafiarlo por el espacio. Vale la pena tener alguna idea de cómo se ve una especie determinada, pero en general es mejor mantener la calma y moverse lentamente de una manera despreocupada. El riesgo percibido por las personas que solo las han visto en películas, etc., realmente es exagerado. Como buceador, la preocupación por los tiburones aumenta cuando la visibilidad es escasa. Prefiero toparme con un tiburón blanco en lugar de un tiburón toro bajo el agua, aunque hasta ahora solo he observado especies inofensivas. Encontrarse con un tiburón en su hábitat natural es una de las experiencias más hermosas y elegantes que he tenido. Su eficiencia y gracia en el agua son realmente impresionantes. Son criaturas fascinantes. La mayoría de los ataques de tiburones son provocados por buzos que simplemente no pueden dejar a los malditos animales solos y tocar, tirar o asustar al tiburón de alguna manera. Solo hay alrededor de 60 ataques al año, reportados en todo el mundo. La verdad es que muchas veces la gente no entiende cómo funcionan los tiburones. Lo he visto en mi grupo de amigos, varios se lanzan al agua sin pensar. Un par de ellos quisieron tocar a un tiburón en sus vacaciones y casi lo lamentan. Si solo dejáramos a los animales en paz, habría menos incidentes. A veces, es mejor disfrutar de la naturaleza desde lejos. Hombre, me he quedado dormido varias veces bajo el agua. No vayas a trabajar a los niños de un gober, especialmente si tu trabajo implica estar bajo el agua. Un poco divertido de despertarse y darse cuenta de que nadie más en tu grupo se dio cuenta de que estabas dormido. Todos pensaron que estaba realmente interesado en una roca por alguna razón. Eso suena bastante loco. Una vez, un amigo mío hizo algo similar mientras buceábamos. Se quedó mirando un pez y se quedó dormido. Nadie se dio cuenta hasta que empezamos a preocuparnos por él. Al final, lo encontramos tranquilo, flotando. Nos reímos mucho después. Definitivamente, no es lo mejor hacer eso cuando estás bajo el agua. Buena suerte. Es asombroso. Uno de mis recuerdos más increíbles es del buceo. Estaba buceando donde había esta caída masiva en una laguna, no podía ver el fondo, pero estaba este tiburón de arrecife rodeando perezosamente el borde, y cuando había superado la caída era demasiado lejos de ver, así de simplemente se desvanece dentro y fuera de la vista sobre la repisa.
La experiencia de bucear en ese lugar fue bastante intensa. Ver al tiburón de arrecife moviéndose lentamente cerca del borde fue algo que no se olvida. La forma en que desaparecía y aparecía sobre el acantilado le daba un aire misterioso a la situación. Sin duda, uno de esos momentos que te hace sentir pequeño en el vasto océano. Estoy trabajando para ganar dinero para bucear. Entonces, aún no lo he experimentado. Pero todos mis compañeros de trabajo dicen que es una experiencia muy calmante, relativamente tranquila y pacífica. Y puedes ver las cosas de una manera que no puedes ver de otra manera. Adoro el océano y las criaturas que lo habitan, así que eso también es lo que me llama sobre el buceo. Parece que estás muy motivado por esa experiencia de buceo. Es interesante cómo tus compañeros de trabajo hablan de lo tranquilo y pacífico que es. La conexión con el océano y sus criaturas es algo especial. Vale la pena esforzarse por lograrlo. Estoy seguro de que, cuando lo hagas, será un momento inolvidable. Estudiante de enfermería y anatomía nerd aquí. Los tubos de Eustaquio son los que conectan y drenan su oído interno a su garganta. Tenía tubos de drenaje para facilitar el drenaje de las infecciones de los oídos porque en los niños pequeños y los bebés los tubos de Eustaquio son más horizontales y no se drenan bien. Me acuerdo de un amigo que era estudiante de enfermería y siempre hablaba de la anatomía. Una vez le pregunté sobre los tubos de Eustaquio. Me contó que son importantes para drenar el oído y que a veces los ponen en niños pequeños para evitar infecciones. Siempre me parecía interesante cómo esas cosas simples pueden hacer una gran diferencia en la salud. La anatomía realmente puede ser fascinante. Yo también escuché eso. Les gustan las burbujas por alguna razón. Es un poco desconcertante cuando ves una forma oscura corriendo hacia ti en el océano. También solía kayak un poco allí y tenía lecciones de rodar o usar un amigo para revertir. Durante una lección usamos gafas y nos dimos la vuelta para esperar a que un amigo ayudara. Miro a mi lado y hay un sello mirándome a un par de metros de distancia con una expresión como WTF. Estúpido humano. Eso suena curioso. La idea de un foca mirándote mientras estás volcado es graciosa y un poco extraña. A veces está bien estar en el agua, pero la naturaleza tiene su toque. La próxima vez, tal vez podrías intentar no asustar a la foca. O, bueno, por lo menos no aparecer de esa manera. A veces es mejor ser un poco más discreto. Sí, ese es el lugar. No pude recordar el nombre. Estamos kayak por allí todo el tiempo y tenemos mucho cuidado de darles mucho espacio. Sin embargo, las personas que se acercan demasiado a las nutrias marinas son más un problema porque son muy lindos. Es interesante cómo a veces olvidamos los nombres de los lugares que visitamos con frecuencia. Me recuerda a cuando mi amigo y yo fuimos a un lago a hacer kayak. Siempre tratamos de mantener la distancia con la vida silvestre. Es curioso cómo la gente se siente atraída por los animales, especialmente los más adorables, pero hay que recordar que necesitan espacio. A veces sucede. He leído sobre buzos que se ahogan porque se sumergen pensando que están subiendo. Imagina hacer una inmersión nocturna en agua negra de tinta. Literalmente no lo sabrías desde arriba. Podrías nadar en pánico hacia abajo hasta donde podrías preguntarte por qué no puedes encontrar la superficie. La única forma en que sabrías que eres demasiado profundo es cuando la presión comienza a presionar sobre ti. La historia de buzos que se ahogan porque piensan que están subiendo es inquietante. Imaginarse en un buceo nocturno, sin saber cuál es la superficie, es aterrador. La confusión y el pánico pueden llevarte a nadar hacia abajo sin darte cuenta. Realmente, solo te das cuenta de lo profundo que estás cuando la presión se siente incómoda. Es un recordatorio sobre la importancia de la orientación y mantener la calma en situaciones difíciles. Estaba tan asustado al principio que sentí que era el final. Como fue una buena vida o bien tipo de momentos. Entonces estaba fascinado. Era una mañana particularmente clara con visibilidad hasta donde la mente puede imaginar. Pero todo lo que pude ver fue que este sello feliz acaba de seguir. También no escuché nada porque el océano es genial así. Fue un pequeño momento mágico. También estaba honestamente agradecido de haber comenzado la inmersión porque son conocidos por robarle más que los tiburones a veces jajaja. A veces, en el agua te sientes vulnerable. Tenía un amigo que una vez vio una foca mientras buceaba. Al principio, pensó que era un mal momento, pero luego se dio cuenta de que era algo especial. Aquella mañana clara y tranquila lo hizo sentir agradecido por la experiencia.
Era como si el océano le mostrara una parte mágica de la vida, lejos de las preocupaciones. Esas cosas te recuerdan lo bonito que puede ser todo. Son increíblemente mortales si se apoderan de ti. En el pasado, si un marinero atrapaba a uno en un bote lo suficientemente pequeño, tendría que saltar del bote para evitar hacer pedazos. Fuente, hizo un proyecto sobre barracuda en la escuela secundaria. Todavía recuerda un montón de eso. Son emocionantes de atrapar porque ofrecen una gran resistencia. Sin embargo, en mi niñez, cuando aún no tenía la fuerza suficiente para atrapar uno, mi abuelo me entregaba un garrote de madera y me asignaba la tarea de asegurarme de que estuvieran bien muertos una vez que él los sacaba del agua. Tuve increíblemente afortunado. Mi amigo me salvó la vida allí. Muchas personas no tienen la misma suerte. El buceo, cueva, se clasifica con el deporte más mortal debido a la tasa de mortalidad histórica. Lamento la pérdida de su familia. Es sorprendente cómo a veces las cosas pueden cambiar en un instante. Tu amigo realmente estaba allí en el momento adecuado. La verdad es que muchos no tienen esa suerte, sobre todo en un deporte tan arriesgado como el buceo en cuevas. Agradecer esas pequeñas cosas, a veces, es lo que nos mantiene adelante. Es una realidad dura, pero también nos recuerda la importancia de valorar cada momento. Tengo que preguntarme qué estaba pasando por las mentes de las primeras personas en pasar por esos túneles submarinos. Por esos me refiero a cualquiera que los turistas visiten como el anterior. Los túneles no estaban explorados hasta ese punto para que no tuvieran forma de saber cuánto tiempo iba a tomar, qué camino tomar, o incluso si hubo otro extremo que llegó a la superficie. Es curioso pensar en cómo se sentían al entrar en esos túneles. Sin saber si iban a encontrar una salida o cuánto tiempo iba a llevar. La incertidumbre debe haber sido intensa. Imagino que algunos estaban emocionados, mientras que otros tal vez tenían miedo. En cualquier caso, esa aventura les dio la oportunidad de descubrir algo completamente nuevo y eso siempre es interesante. Sentí el mismo tirón una vez y vi lo que parecía un bacalao de lin, aspecto de miedo, pero delicioso pez. Sacando bocados del pez en mi anillo de comolín, estaba bajo el tamaño, así que no lo lancé. Se enojó más tarde al descubrir que era un cabezón y un tamaño legal. Un cabezón es un pescado igualmente feo y delicioso. Es interesante cómo a veces se nos escapan oportunidades. Vi ese pez que parecía un line cod y pensé que no era del tamaño adecuado. Luego me doy cuenta de que era un cabezón, legal para pescar. A veces, la confusión es parte del juego. Se ven raros, pero ambos son buenos para comer. Es una lección que recordaré la próxima vez que esté en el agua. Si estás lo suficientemente lejos de la orilla, no se sentiría mucho más que una corriente. Solo cuando el aumento entra en la orilla, donde su energía empuja un montículo de agua a la orilla, las cosas se vuelven interesantes. Los barcos en la superficie a cierta distancia de la costa experimentan solo un aumento relativamente suave a medida que pasa el aumento. Sin embargo, buena pregunta. Se pueden encontrar numerosos videos en YouTube que muestran embarcaciones en el mar mientras un tsunami las sobrepasa. En varias grabaciones, la diferencia en la altura de las olas parece ser apenas de unos 15 centímetros. Es impresionante observar cómo estos barcos se mantienen a flote a pesar de la fuerza del fenómeno natural. Como buzo, estoy principalmente preocupado por los tiburones cuando el bis es realmente malo. Creo que prefiero encontrarme con un tiburón blanco que un tiburón toro mientras está bajo el agua, pero hasta ahora solo he visto especies mayormente inofensivas. Ver un tiburón en la vida real en el agua es una de las cosas hermosas más elegantes que he experimentado. Son tan eficientes, tan elegantes, tan fáciles. Son criaturas realmente increíbles. Entiendo. Como buceador, también siento cierta inquietud con los tiburones, especialmente cuando la visibilidad no es buena. A veces, tener un encuentro con un tiburón, aunque sea uno inofensivo, puede ser realmente impresionante. Su forma de moverse en el agua es algo digno de ver. Es una experiencia que te conecta con la naturaleza y te recuerda lo hermoso que es el océano. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.